A principios del siglo XX, Barcelona era una ciudad de contrastes, y en su corazón latía el enigmático barrio gótico, con sus callejuelas serpenteantes y sus edificios que susurraban historias antiguas. Este barrio era el escenario de un misterio que pronto sacudiría a sus habitantes. En el centro de este misterio estaba Montserrat, una viuda a la que todos conocían como Montseta. Montseta era una figura conocida en el barrio, mendigaba cerca de las iglesias y vivía en un pequeño apartamento lleno de recuerdos y soledad. Años atrás, había perdido a su esposo y con él su sueño de ser madre. Este anhelo frustrado se convirtió en una obsesión que oscureció su alma. Montseta era una viuda de aspecto frágil que se ganaba la vida mendigando cerca de las iglesias. Su casa, un pequeño apartamento en las entrañas del barrio gótico, era un reflejo de su vida, solitaria y llena de sombras. Tras la muerte de su esposo, su único sueño había sido convertirse en madre, un deseo que por cruel destino nunca pudo cumplir. Esta frustración maternal se transformó en una obsesión enfermiza. Veía en los niños del barrio la vida que le había sido negada, y esta envidia se fue convirtiendo en un rencor profundo. En su mente trastornada comenzó a creer que estos niños eran la causa de su sufrimiento, y así nació su macabro plan. La tragedia comenzó con la desaparición de niños en el barrio gótico. Uno tras otro, los pequeños desaparecían sin dejar rastro. La policía inició una investigación, mientras el miedo y la sospecha se teían entre los vecinos. Pero nadie sospechaba de Montseta, la solitaria viuda que deambulaba por las calles. La verdad emergió una noche, cuando un llanto infantil desde el apartamento de Montseta alertó a un vecino. La policía descubrió la horrenda realidad. Montseta había estado secuestrando a los niños, movida por una envidia enfermiza hacia aquellos que tenían lo que ella no podía tener. En su delirio, creía que al quitarles la vida, de alguna manera, mitigaba su propio dolor. La policía encontró en su casa restos y evidencias de sus horribles actos. Su confesión fue una mezcla de llanto y risa, un relato desgarrador de una mente rota por el deseo y la envidia. Secuestraba a los niños con engaños, prometiéndoles dulces o juguetes. Una vez en su poder, los mantenía escondidos en su apartamento. Pero su mente no encontraba consuelo en estos actos, y la envidia se transformaba en ira. En un delirio de venganza contra un destino que no le dio hijos, terminaba con la vida de los pequeños, convencida de que así aliviaba su propio dolor. En una modesta vivienda del barrio gótico vivía la familia García, compuesta por Carlos, un trabajador de la construcción, su esposa Marta y su hija de 6 años, Lucía. La familia García era conocida por su alegría y unión, y Lucía era el sol que iluminaba sus días con su risa y juegos. Un fatídico día, mientras jugaba cerca de su casa bajo la vigilancia ocasional de su madre, Lucía desapareció. Fue un momento de descuido, un instante donde Marta se distrajo con una vecina. Cuando volvió la mirada, Lucía ya no estaba. El pánico se apoderó de los García. Gritaron su nombre por las calles, preguntaron a cada vecino, pero no había rastro de Lucía. Los siguientes 3 días fueron un tormento para Carlos y Marta. La policía buscaba, pero no había pistas. Las noches eran largas, llenas de lágrimas y preguntas sin respuesta. ¿Está asustada? ¿Está herida?, se preguntaban. La impotencia los consumía y el miedo a no volver a ver a su hija crecía con cada hora que pasaba. En el tercer día, cuando la esperanza empezaba a desvanecerse, la policía llegó con noticias. Lucía había sido encontrada en la casa de Montseta. Estaba asustada y confundida, pero físicamente ilesa. El reencuentro fue un torbellino de emociones, alivio, felicidad, pero también una profunda tristeza al conocer la verdad sobre Montseta. La recuperación fue lenta. Lucía tuvo pesadillas durante semanas y sus padres nunca volvieron a dejarla sola ni un segundo. La familia García, al igual que muchas en el barrio gótico, quedó marcada por la tragedia. Sin embargo, se aferraron al amor y la unión para superar el dolor, recordando a todos que incluso en los momentos más oscuros, la familia es un faro de esperanza y fortaleza. El juicio de Montseta fue un evento que marcó al barrio gótico. Declarada culpable, fue ejecutada, pero su sombra permaneció, recordando a todos la presencia del mal en los lugares más inesperados. La comunidad quedó herida, preguntándose cómo no vieron la maldad detrás de la fachada de esa mujer solitaria. El barrio gótico nunca olvidó a Montseta. Las madres abrazaban más fuerte a sus hijos. Los vecinos se miraban con recelo. Y la historia de la viuda asesina se convirtió en un cuento de advertencia, un capítulo oscuro en la rica historia de Barcelona. Tras la ejecución de Montseta,
Los crímenes del barrio gótico no tardaron en ser tejidos en el tapiz del folclore local. Con cada generación, la figura de Monseta se transformaba, de una trágica viuda a una sombría entidad, una advertencia para los niños traviesos. Los detalles de sus crímenes se adornaban con elementos folclóricos, y Monseta se convirtió en una especie de boogeyman, invocada para infundir miedo y obediencia. La historia de Monseta se relataba en las casas y en las escuelas, pasando de padres a hijos como un cuento cautelar. Artistas y escritores locales la incorporaron en sus obras, representándola a veces como una figura trágica, otras como un monstruo sin corazón. Sus retratos, a menudo exagerados, se convirtieron en una parte fija de la cultura visual y literaria de Barcelona. La leyenda de Monseta impactó profundamente en las generaciones jóvenes del barrio gótico. Se convirtió en una historia de advertencia sobre los peligros de hablar con extraños y de no obedecer a los padres, pero también en una lección más profunda sobre la compasión y la importancia de cuidar a los miembros más vulnerables de la sociedad. Incluso hoy, los turistas que visitan el barrio gótico pueden escuchar sobre Monseta en tours guiados o ver su figura representada en murales escondidos en callejones. En ocasiones especiales, como Halloween, la historia se revive con representaciones teatrales o narraciones en plazas públicas, asegurando que la memoria de los hechos, aunque transformada por el tiempo, nunca se desvanezca completamente. La leyenda de Monseta se ha convertido en una parte intrínseca del barrio gótico, un recordatorio sombrío pero fascinante de su rica y a veces oscura historia. La leyenda de Monseta en el barrio gótico encuentra ecos en muchas culturas. Figuras como la Baba Yaga en Rusia, la bruja de Hansel y Gretel en Alemania, o la Llorona en América Latina. Todas sirven como advertencias para los niños. Estas historias comparten elementos comunes como el uso del miedo para enseñar obediencia y precaución, así como la presencia de un personaje central que encarna peligros específicos para los niños. Sin embargo, la historia de Monseta tiene particularidades que la distinguen. Por ejemplo, a diferencia de la sobrenatural Baba Yaga, Monseta es profundamente humana, lo que añade un nivel de tragedia y realismo a su historia. Además, la ambientación en el histórico barrio gótico de Barcelona le otorga un sabor único, mezclando la realidad histórica con la ficción folclórica. La leyenda de Monseta, al igual que otras historias de advertencia, se conecta con narrativas universales sobre los peligros del mundo. En muchas culturas estas historias sirven para enseñar a los niños sobre la precaución y la importancia de seguir las normas sociales. Además, reflejan un temor común en todas las sociedades: la vulnerabilidad de lo inocente, los niños, frente a lo desconocido o malintencionado. Estas historias también ofrecen una ventana a los miedos y ansiedades colectivos de una sociedad. En el caso de Monseta, su transformación de una vecina aparentemente inofensiva a una asesina refleja el temor a lo desconocido y a la traición de la confianza en las relaciones comunitarias. Desde este canal seguiremos recopilando las mejores historias de crímenes mundiales. No olvidéis suscribiros y darle al like. Hasta la próxima.